Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy vamos a continuar con los tutoriales de C Sharp en Visual Studio y el tema que toca es las estructuras condicionales if. Para más tutoriales y ayuda, pueden seguirnos en nuestro Facebook, nos encuentran como CodeTrainers PE. Así que vamos a comenzar. ¿Qué son primeramente las estructuras condicionales if? Esas estructuras se encargan de evaluar una expresión lógica, a la cual vamos a conocer como condición. Si esta condición es verdadera, se ejecuta un determinado código o instrucción. Existen tres formas de esta estructura. La primera es la forma simple. Como pueden ver, es bien corta y vamos a leerla. Dice, si la edad es mayor o igual que 18, entonces el mensaje será eres mayor de edad. Esta forma consta de tres partes. La primera es la estructura. Como pueden ver, todo lo que está de rojo. No olvidar que estamos en C Sharp, tenemos que usar las llaves. La segunda es la condición, en este caso si la edad es mayor o igual que 18. Y finalmente tenemos a la instrucción o las líneas de código que se van a ejecutar si la condición se cumple, si es verdadera. Segundo, tenemos la forma doble o también conocida como la forma completa del if, que es muy parecida a la anterior y la única diferencia está en que existe el caso else, que no es nada más y nada menos que las instrucciones que se van a ejecutar si es que la condición no se cumple. Vamos a leerla. Por ejemplo, si la edad es mayor o igual que 18, entonces el mensaje será eres mayor de edad. Pero si no, si la condición no se cumple, el mensaje será eres menor de edad. Vamos a ver sus partes ahora. Como pueden ver la estructura, todo lo que está de rojo es lo anterior y añadiéndole el caso else también con sus llaves. Luego tenemos la condición, en este caso si la edad es mayor o igual que 18. Luego la instrucción que se va a ejecutar si la condición es verdadera. Y finalmente la instrucción que se va a ejecutar si la condición es falsa. Y para terminar tenemos la última forma, que es la forma múltiple o anidada del if, que no es nada más y nada menos que un if dentro de otras estructuras if. Por ejemplo esta, si la edad es mayor que 0 y, usando el operador lógico y, se escribe mediante dos y comerciales, si la edad es mayor que 0 y la edad es menor o igual que 12, entonces el mensaje es que eres un niño. Si no, el caso else, ejecutamos otra estructura if. Si la edad es mayor que 12 y la edad es menor o igual que 18, entonces eres un adolescente. Pero si no, entonces eres un adulto. Vamos a ver ahorita un ejemplo de esto en la demostración y para eso vamos a leer el siguiente problema, que es el que vamos a resolver. Los trabajadores de una empresa desean saber cuánto será su bono por fin de año. Teniendo en cuenta los días trabajados y el pago por día de trabajo, si su sueldo es menor de 1000 soles, su bono será del 10% de su sueldo. Si está entre 1000 y 2500, será del 20%. Y si es mayor de 2500, el bono será del 25%. Además, si tienen hijos, este bono se duplicará. Así que para resolver este problema vamos a nuestro Visual Studio. Para resolver el problema anterior, vamos a nuestro Visual Studio y vamos a crear un nuevo proyecto. Le damos a nuevo proyecto, verificamos que esté marcado Visual C Sharp y aplicación de Windows Form. Y luego le damos un nombre, en este caso le voy a poner Tutorial 3. Finalmente le damos a aceptar para que empiece a crear el proyecto y la solución. Ahí está. Como siempre vamos un poquito a agrandar el formulario, más o menos así. Y vamos a desacoplar nuestra barra de propiedades para que puedan ver mejor el trabajo, más o menos por ahí. Vamos a empezar cambiando las propiedades del formulario, en este caso la propiedad text. Para cambiarle el título vamos a ponerle calculadora de sueldos. ¿Por qué no? La start position también, para que cargue en el centro. Y el día de hoy vamos a ponerle un color de fondo. El back color vamos a ponerle web y blanco. Ya está. Finalmente vamos a ponerle el font, vamos a cambiarlo aquí, por ejemplo CGUI, negrita, tamaño 10 para que todos los controles tengan el mismo tamaño, el mismo tipo de letra que le acabo de poner al formulario. Entonces
Vamos a primeramente agregar nuestras etiquetas. En este caso necesitamos 3 para los datos de entrada. No, perdón, 2 para los datos de entrada. En la primera vendría a ser los días trabajados. La segunda vendría a ser el pago por día de trabajo. Ajá. Y el tercer dato de entrada vendría a ser finalmente si este trabajador tiene hijos, porque existe una condición que nos dice que si el trabajador tiene hijos, su bonificación se va a duplicar. Entonces para esto vamos a agregar un checkbox, que lo único que hará es verificar si el trabajador tiene hijos o no, cuando este se marque. Entonces le cambiamos la propiedad text y le vamos a poner tengo hijos, para que la persona marque este checkbox, perdón, si es que tiene hijos o no. Lo único que faltaría sería agregar las cajas de texto respectivas para que la persona pueda ingresar las cantidades, ¿no? Entonces creamos un text box, lo ponemos por ahí, lo agrandamos un poquito y lo duplicamos para que también, para que necesitamos 2. Damos control, arrastramos hacia abajo y ya está duplicado. Listo, estos serían nuestros datos de entrada. Perfecto. Ahora tendríamos que agregar etiquetas para los datos de salida, los cuales vendrían a ser el sueldo bruto, que es el sueldo sin la bonificación. Vamos a ponerle sueldo bruto a nuestro label 3. También necesitamos uno para la bonificación, porque queremos saber cuánto de bonificación va a recibir ese trabajador. Duplicamos label y vamos a ponerle bonificación. Y vamos a crear el último, que vendría a ser ya el sueldo neto, que es el sueldo con la bonificación. Le ponemos sueldo neto, lo acomodamos por ahí. Ajá. Y listo. Nos faltaría agregarle simplemente las cajas de texto. Vamos a text box, seleccionamos, le hacemos un clic y agrandamos un poquito. Entonces tenemos que duplicarlas. Una más. Listo. Listo. Acomodamos un poquito para que sea más estético y lo subimos un poco. Más o menos así. Necesitamos ahora los botones que nos van a hacer todo este proceso para calcular los valores. Entonces agregamos un botón que va a ser el botón calcular. Vamos a ponerle el text calcular. Y por qué no, otro botón más que va a ser la función de limpiar los campos, ¿no? Duplicamos el botón y le ponemos limpiar. Y bueno, esto sería lo principal que tendría que tener nuestra aplicación para poder calcular los sueldos de los trabajadores. Entonces, para poder codificar mejor, vamos a cambiarle la propiedad name a cada uno de los controles. Vamos a comenzar por el de día trabajados. Vamos a ponerle aquí txt días. Al del pago por día de trabajo vamos a ponerle txt pago. Al checkbox vamos a ponerle chk hijos, del checkbox hijos. A los botones, ¿por qué no? También vamos a cambiarle aquí, vamos a ponerle btn calcular. Al de limpiar vamos a ponerle btn limpiar. Al de sueldo bruto vamos a ponerle txt s bruto. Al de bonificación vamos a ponerle txt bono. Y al del sueldo neto vamos a ponerle txt s neto. Y listo, ya tenemos los controles con nombres más fáciles para poder codificar. Así que empecemos. Vamos a comenzar por el botón calcular. Vamos a darle doble clic para abrir el evento clic del botón calcular. Vamos a dejar nuestra barra de propiedades a la derecha y vamos a comenzar a codificar. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es declarar variables. Si no saben cómo declararlas, pueden ver el video anterior, el tutorial 2, donde explicamos todo lo que es variables, tipos de operadores. Ok, entonces vamos a hacer un comentario para declarar variables. Primero, una variable de tipo entero,
para la cantidad de días trabajados, otra de tipo entero para el pago por día de trabajo y finalmente otra de tipo entero para el sueldo bruto. Nos faltarían las variables para la bonificación, el sueldo neto. Entonces vamos a ponerle bool para evitar desbordamientos, perdón, double, bonificación, double S neto y, por qué no, también vamos a agregar una variable del tipo bool para lo que vendría a ser el checkbox. Vamos a crear una variable, vamos a ponerle hijos, una variable del tipo bool, hijos, que acepte solo valores true o false. Entonces eso sería la declaración de variables. Ahora vamos a la lectura de datos. Los datos de entrada, como los dije, vendrían a ser los días trabajados, el pago por día de trabajo y el checkbox de si tiene o no hijos. Entonces vamos a la lectura de datos. Vamos a nuestra variable entera días. Vamos a asignarle el valor de la caja de texto días de trabajo. Pero al ser una variable de tipo entero, tenemos que convertir la cadena de caracteres que vamos a ingresar en la caja de texto a entero. Entonces lo vamos a convertir con la función convert.toInt32 y vamos a convertir a entero lo de la caja de texto días, el txt días.text. Lo mismo con la variable pago. La variable pago va a ser igual a la conversión a entero de todo lo que esté en nuestra caja de texto pago, del txt pago.text. Y finalmente nos faltaría asignarle un valor a nuestra variable del tipo bool llamada hijos. En este caso vamos a asignarle la propiedad checked del checkbox. ¿Cómo lo hacemos? Así, chk hijos.checked. Pero esto tenemos que convertirlo a bool, ya que nuestra variable hijos es del tipo bool. Entonces vamos a hacer convert, vamos a borrarlo, vamos a volverlo a escribir, convert.toBoolean en este caso. Vamos a convertir a booleano lo que vendría a ser la propiedad checked de nuestro checkbox, en este caso chkHijos.check. Luego nos faltaría, ya una vez teniendo estos datos almacenados en variables, nos faltaría calcular el sueldo bruto. El sueldo bruto, al ser una variable de tipo entero, vamos a trabajar con los días y con el pago por día de trabajo. El sueldo bruto se calcula, en este caso, multiplicando los días trabajados por el pago por día de trabajo. Al ser estos dos valores valores enteros y el sueldo bruto también, no necesitamos hacer ninguna conversión. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro sueldo bruto, podemos iniciar con las condiciones. Entonces vamos a iniciar con las condiciones. La primera, si el sueldo bruto es menor que 1000, entonces abrimos y cerramos llaves. Si el sueldo bruto es menor que 1000, la bonificación vendría a ser al 10% de su sueldo bruto. Entonces, recordar que la bonificación es una variable del tipo double y el sueldo bruto es una variable del tipo entero. Entonces tenemos que hacer una conversión. Vamos a hacer un convert.toDouble. ¿De qué? Del 10% del sueldo bruto. Entonces esto vendría a ser así, el sueldo bruto por 0,1, que equivale al 10% del sueldo bruto. Muy bien, entonces, si no se cumple que el sueldo bruto sea menor que 1000, hacemos el caso else. Abrimos y cerramos llaves. Y dentro de este else vamos a hacer otra condición if, porque tenemos en total 3 casos, ¿no? Entonces, dentro de este else vamos, si el sueldo bruto dice, si el sueldo bruto está entre 1000 y 2500, es decir, si el sueldo bruto es mayor o igual que 1000 y
el sueldo bruto es menor o igual que 2.500, entonces, si se cumple esta condición, la bonificación va a ser igual al 20% del sueldo bruto. Entonces hacemos igual la conversión, convert.toDouble, que convertimos a doble el 10%, perdón, el 20% del sueldo bruto. Ajá. Y en caso de que no se cumpla ninguna de estas dos condiciones, hacemos el caso else, que vendría a ser ya si el sueldo excede al 2.500, es decir, si es mayor que 2.500. No necesitamos hacer un otro if para poner, por ejemplo, si el sueldo bruto es mayor que 2.500. No es necesario, simplemente ya ponemos de frente el número, la bonificación. La bonificación vendría a ser igual a convert.toDouble S bruto por 0,25. Es decir, la bonificación, en caso de que no se cumplan ninguno de estos dos casos anteriores, vendría a ser el 25% del sueldo bruto. Muy bien, esas serían las tres condiciones principales. Entonces, tenemos que recordar que en el enunciado del problema había otra condición que nos decía que si este trabajador tenía hijos, la bonificación se iba a duplicar. Entonces, vamos a ver la segunda condición. Esta es, vamos a poner un comentario aquí para que ustedes lo tengan ordenado. La primera condición. Y la segunda condición era si la persona tenía hijos. Entonces, vamos a ver esto. Si hijos es igual a true, entonces, ¿qué va a suceder? La bonificación va a ser igual a la bonificación por 2. Se va a duplicar la bonificación. Recordar que hijos es la propiedad checked de nuestro checkbox. Es decir, si nuestro checkbox está chequeado, es igual a true, la bonificación se va a duplicar. Listo, entonces esas serían las únicas dos condiciones en nuestro problema. Lo único que nos faltaría sería calcular ya el sueldo neto, que el sueldo neto se calcula de la siguiente manera. El sueldo neto, recordar que el sueldo neto es un double y vamos a calcular el sueldo neto con el sueldo bruto, que es un entero, y la bonificación, que es un double. Entonces, para evitar desbordamientos de cualquier tipo, vamos a hacer una conversión a double. Entonces, convert.toDouble, que vamos a convertir a doble la suma del sueldo bruto con la bonificación, que esto vendría a ser el sueldo neto, el sueldo bruto más la bonificación. Y finalmente lo único que nos faltaría sería mostrar los resultados en nuestra caja de texto. Entonces, comencemos. Nuestro txt sueldo bruto va a ser igual a nuestra variable sueldo bruto, pero recordar que nuestra variable sueldo bruto es entero y las cajas de texto admiten tipos de datos string. Entonces tenemos que hacer una conversión string. Vamos a poner nuestro txt sueldo bruto.text. La propiedad text de nuestro sueldo bruto va a ser igual a la conversión a cadena, a la convert to string de nuestra variable sueldo bruto. Ajá, nos faltaría el de bonificación. Nuestro txt bonificación.text, la propiedad text, va a ser igual a la conversión a cadena de nuestra variable bonificación, que actualmente es double, y la estamos convirtiendo a entero para que pueda mostrarse en la caja de texto, a cadena, perdón. Y finalmente nos faltaría asignarle un valor a nuestra caja de texto sueldo neto. Nuestro txt sueldo neto.text vendría a ser igual a la conversión a cadena de nuestra variable sueldo neto. Nuestra variable sueldo neto del tipo double la estamos convirtiendo a cadena para que pueda mostrarse en nuestra caja de texto sueldo neto. Y listo, esto sería todo el botón calcular. Lo único que tendríamos que ahora hacer es codificar el botón limpiar. Vamos de nuevo al diseño, le damos doble clic al botón limpiar y, como en el video pasado, vamos a usar la función clear. En este caso
vamos a darle txt punto clear, perdón, para limpiar el valor text de nuestra caja de texto. Txt pago.clear, txt sbruto.clear, txt sneto.clear, txt bono.clear. Vamos a deschecar también el checkbox por si acaso está marcado. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a escribir chk hijos.checked, o sea, la propiedad que almacena si está marcado o no. Vamos a darle a false, es decir, para que al darle clic al botón limpiar, nuestro checkbox se desactive por si está activado. Si ya está desactivado, no pasaría nada. Y una vez que pase todo esto, vamos a darle foco a nuestro txt días para que la persona pueda volver a escribir datos desde el primer text box. Entonces eso vendría a ser todo. Vamos a probar nuestra aplicación. Entonces le damos a iniciar, esperamos que compile y listo. Vamos a probar los días trabajados. Vamos a ponerle unos valores pequeños, por ejemplo 20 días trabajados, y el pago por día de trabajo vendría a ser 5. En este caso no vamos a marcar el checkbox de tengo hijos. Entonces le dan al botón calcular y va a calcular los sueldos y la bonificación. El sueldo bruto, recordar que era una multiplicación de los días trabajados por el pago por día de trabajo. En este caso 20 por 5, muy bien, 100. Luego la bonificación, en este caso, como el sueldo es menor que 1000, la bonificación es del 10%. Entonces el 10% de 100 es 10, por eso nuestra bonificación es 10. Y finalmente el sueldo neto vendría a ser a nuestro sueldo bruto más la bonificación, por eso está 110. Vamos a marcar la casilla de tengo hijos, vamos a marcarla y vamos a calcular. Como ven, la bonificación se ha duplicado al marcarle la casilla de tengo hijos y por tanto también aumenta nuestro sueldo neto. Vamos a darle clic al botón limpiar. Como pueden ver, se borran todas las cajas de texto y el checkbox que estaba marcado se deschequea. Vamos a poner un número más grande, en este caso 150 por 20, para que nos salga 3000 si no me equivoco. Vamos a calcular. Muy bien, 3000 es el sueldo bruto, un producto de estos dos números. La bonificación, en este caso, como 3000 es un número que es mayor que 2500, la bonificación que corresponde sería del 25%. Y el 25% de 3000 es 750. Muy bien, y finalmente el sueldo neto vendría a ser la suma de ambos valores. Le damos a tengo hijos para ver si funciona o no. Le damos a calcular. Y como pueden ver, se duplica la bonificación y aumenta el sueldo neto. Le desmarcamos el tengo hijos, le damos a calcular y como pueden ver, disminuye. Entonces, esto sería todo por el tutorial de if. Si tienen alguna duda, por favor pregúntenme en la caja de comentarios o pueden hacernos una pregunta en nuestra página en Facebook, codetrainers.pe. Hasta la próxima.